La clave está en que hay que querer y dejarse consolar. Porque yo puedo venir a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y él dice, venga, tranquilo, anímese, tranquilo, ya, no llore más. Pero si uno sigue llorando y llorando y no hace caso venga acá. Y Jesús utiliza hasta un animal para consolarlo a uno, Sí. porque son creación suya. Por eso dice la palabra, todo lo que respire, dice todo, alabe al Señor. Lastimosamente, muchas personas, como antiguamente nos enseñaron nosotros, creíamos en Dios y en Jesús y en papá. Pero no nos enseñaron la principal figura de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y varias veces lo hemos hablado. El Señor está arriba como el Creador. A su derecha está Jesús en el trono, administrando las órdenes de Dios ya en el cielo. Y todo lo que se mueve a favor de nosotros en el cielo. Pero quien hace esa obra del cielo en la tierra es el Espíritu Santo que Jesús nos prometió y ya está aquí en la tierra. Amén. Los tres son uno solo y se mueven en esferas diferentes. Yo invoco el nombre de Jesús, pero la obra en la tierra la hace el Espíritu Santo. Por eso lo principal, nosotros en esta tierra es el Espíritu Santo, porque Él es Dios mismo. Es Jesús moviéndose en espíritu en la tierra. Entonces, lastimosamente, tal vez por muchos años vivimos en una costumbre religiosa, pero nunca entendimos quién era mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Se levantaba usted, leía, se congregaba cada 8 días, o lo hacíamos. Tal vez recibíamos un consejo de alguien, pero siempre terminábamos haciendo lo que a nosotros nos gustaba. ¿Pero por qué? Porque faltó una comunión profunda con el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo nos dice, no paren de orar, no paren de congregarse. Ayuno, oración, lectura de la palabra, y júntense con creyentes en la fe, para que entre todos se fortalezcan. Sin el Espíritu Santo, la vida como creyente se vuelve solo esfuerzo humano. Y estar dándose uno cocotazos con la mano contra la pared, diciéndole, volví a fallar, volví a fallar, volví a fallar. El problema no es la situación no es volver a fallar, es cada vez fallar menos. Hasta que llega el punto donde ya casi no se falla, donde ya casi no se falla. Eso es ser santo. Santo es apartado para las cosas de Dios. Porque mientras estemos aquí, no vamos a estar libres de cualquier tipo de pecado. Procuramos estar con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a no caer en tentación. A no caer en tentación. Y utiliza lo que sea para avisarle a uno, pilas con lo que se viene. Pilas. Entonces, cuando yo dejo como creyente que sea el Espíritu Santo quien tome el timón, yo me sumerjo en creyente por fe en lo sobrenatural. Ahí se activa la fe. Yo no puedo tener fe solo porque diga que creo en Dios. Porque la fe es probada. La fe es probada. No me he cansado de hablar de muchos testimonios de la fe. Muchos testimonios de la fe. Creyentes, no creyentes. Y a cada uno de nosotros nos ha correspondido un testimonio alguna vez en la fe. No tener dinero, pero la palabra del Señor dice, no tomes prestado, ni prestes a usura. Y ahí está la fe. Si yo creo que Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, yo espero un milagro financiero. Y la buena noticia es que se da, pero la mala noticia es que espera hasta el último minuto para entregar. Y he conocido testimonios. El cobrador llega a las 10 de la mañana y son las 9:55. Y hay una posibilidad solo con un pequeño WhatsApp. Páseme la plata, présteme la venta. Usted tiene dos opciones. O cree lo que el Espíritu Santo le dio como herencia en la palabra y esperar a que obre el milagro, que es por fe, o desesperarme y decir, présteme la plata al y le pago y cubro el roto del otro.
Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, nos desesperamos y hacemos lo que no es. Pero si mora en nosotros por fe y aún con algo de temor, ayúdame. Yo creo. Y estoy seguro de que algo ocurre. Amén. Que llegue la bendición o que al otro se me olvide. Amén. Sencillo. Amén. Sencillo. Cosas Pero es asombrosas. eso. Varias veces. Y hace poco. Quería ir a orar por alguien por sanidad. Por sanidad. Y yo sé que el Señor puede sanar. Pero cuando iba a hacer ese movimiento, parte del Espíritu Santo, alguien me dice, no se mueva, no lo haga. No, pero si lo está necesitando. Pero cuando hoy estoy con el Señor, entiendo de que no era el momento. Esa persona necesita tener un grado de sufrimiento en amor por el Señor para rendirse, porque todavía no se había rendido. Todavía el orgullo decía, soy capaz. O no he soltado lo que tenía que soltar. Entonces el Señor puede llevar a una persona en estado terminal a que haya tanto dolor que diga, Espíritu Santo, quiero que habites en mí. Y tiene dos opciones. Él le dice, perfecto, hijo, me aceptaste, te vas conmigo para el cielo. O si no, traigo a alguien que declare sanidad que tú quieres. Pero cuando se abre la puerta y uno lo deja entrar. Y parece que sea locura, pero en algún momento de la vida, yo, en esta relación de amigos, cambié mi oración. Y eso me funcionó mucho. Y mi oración no era pasar horas, "Oh, ayúdame, Amen", dicen, sí, hay momentos donde Dios tiene que quejarse. Pero si es mi amigo, yo me tengo que sentar con mi amigo. Esta clásica, él está sentado ahí, yo sé que sí. Por eso la puse ahí. Si yo me siento, yo sé que él está sentado ahí. Y yo le puedo decir, hermano, tengo este problema y no he podido salir de él. Parce, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dice, parce, ¿cómo así que usted va a decir, parce o hermano a Dios? Si es mi amigo. Si es el amigo que el Señor me dejó en la tierra para que me consuele. No tengo por qué tener miedo de decirle, la volví a embarrar hasta el cogote. Y no van 5, van 30 veces haciendo lo mismo. Y él no se mueve con un árbol. Se mueve en un susurro pasivo. Tal vez un poco fuerte. Sé que las embarran. Y no son 15 como me dices, son 50. Que yo las tengo contadas. Pero en cada 50 veces que la embarras, me hiciste sentir muy triste. Por eso me tuve que alejar un poco. Que cada vez que la embarras, me dices, no quiero nada. Pero yo estoy a un lado, esperando que te vuelvas a sentar conmigo y a decir, hermano, necesito. No puedo vivir en esta tierra. Me hice bautizar, que hice una oración de fe. Yo creo, y creo que tú tienes el poder para hacerlo todo. Aún para arraigarme este pecado que por 30 o 40 años me ha salido. Y es tan hermoso el Espíritu Santo porque eso es lo que hizo con Pablo. Sicario de Roma que mataba a los creyentes. No, por amor lo hizo. ¿Cuántos había matado, asesinado, estando como testigo? No lo sabíamos, tal vez muchos. Estaba desde los Pero fue el 17. hombre que escribió las cartas más tremendas a su iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Ese mismo que perseguía para asesinar a los creyentes es el mismo que tuvo las máximas revelaciones de Dios. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza ni una energía, ni una paloma. Es una persona que carnalmente no lo podemos ver, pero está presente. Y que seguramente muchas veces ha estado en carne al lado de nosotros y no lo hemos podido discernir. Otros lo han visto, tal vez nosotros no. Porque en el mundo espiritual, cuando vamos hacia el centro, hacia el pueblo, cuando está viajando al Cerma, en Saralda, la finca, uno va en la moto o en el carro y él va ahí montado. Y a veces le dice a uno, bájale un poquito en esta curva que se le... Pues uno le baja. O si no le hace pasar un sustico, más suave, eso está mojado.
Pero lo maravilloso de esto es entender cómo yo tengo esa relación con Él. Y como es una persona, nosotros como personas tenemos mente, tenemos voluntad y emociones. O sea que el Espíritu Santo también tiene mente, voluntad y emociones, porque es la persona del Espíritu Santo. Tiene conocimiento. Lo voy a leer en 1 Corintios 2. No sé hasta dónde nos alcanza el tiempo, pero lo vamos a hacer, como siempre. El tiempo es corto. 1 Corintios 2. Y lo voy a leer varios apartes en la nueva versión internacional. Entonces, búsquenla ahí. Necesito un mentor o mentora que me les ayude a encontrar. ¿Qué versión? Primo Juan, 1 Corintios Versión. 2. ¿Versión? Lo voy a leer en versión internacional, pero ustedes lo tienen ahí. Y lo voy a leer por partes. 1 Corintios 2. Y vamos a arrancar con el versículo 9 y 10. Y dice así. 9 y 10. Comenzamos por el 9. 9 y 10. Dice. Sin embargo, como está escrito, ¿cómo está qué? Escrito. O sea, como está acá, para testimonio. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dice el 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, con E mayúscula. Cuando usted encuentra la E mayúscula en la Biblia es porque es el Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Dios ya tiene preparados planes para nosotros. Pero es a través de la relación con el Espíritu Santo como nos damos cuenta cuáles son los planes que tiene para nosotros acá. Por eso muchas veces, Señor, muéstrame que sigo. Señor, muéstrame que sigue. Dios, muéstrame que sigue. Pero es que hay un orden. Dios es Padre, Jesús y Espíritu Santo. Pero hay un orden. Quien ministra ese orden acá en la tierra, a través del nombre de Jesús, es el Espíritu Santo. Yo le puedo decir, Espíritu Santo, muéstrame que sigue mi vida. ¿Qué secretos tienes tú allí que le dijiste a Jesús y que Jesús manda la orden para que el Espíritu Santo obre aquí en la tierra? ¿Cuáles son los secretos? Si yo tengo esa relación con el Espíritu Santo como amigo, voy a entender qué es lo que me toca hacer y qué es lo que sigue en mi vida. Y vamos al 14, 15 y 16 de ese mismo. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Así que es muy difícil yo tratar de hacer entrar en razón a alguien que no ha aceptado la realidad del Espíritu Santo. Por eso todos tenemos procesos. Por eso el Espíritu Santo no entrega todo de una vez, porque necesitamos tener el corazón abierto para lo que Él nos va a entregar. Como a mí. Yo voy y le digo a Michael, hermano, tengo 100 millones de pesos y necesito que me los guarde. Yo se los entrego a alguien que yo conozca. Yo no voy a decir a cualquiera en la calle, le entrego esto, porque esto es para Navidad de mis hijos. No, yo se lo entrego a alguien en quien confío. Y como es mi amigo, él tiene cosas que Dios ya nos dio, lo acabamos de leer en el cielo, y te tiene preparadas para entregárnoslas. Y le dice, Espíritu Santo, tenga esto. Esto es el diseño original que yo tengo para Carlos, que tengo para Yari, que tengo para Wilder. Pero espere un momentico. Hasta que completamente no sea digno de confianza, no se lo entregue. O sea que las bendiciones sí están, pero están retenidas. Porque ya está. Es como el papá. Mi, usted como hijo lo tengo que disciplinar, me gana el año. Y le voy a dar esta bicicleta. Pero si no me lo gana, si se descuida, la tengo que guardar porque no se la merece. Ahora, esos regalos del Padre, el merecimiento es que nosotros nos abramos a Él, no que no pequeños, es que nos abramos a Él simplemente.
¿Y por qué para el mundo es locura? Porque ellos no entienden cómo funciona esto. Nosotros no lo entendíamos cuando estábamos fuera del Señor. Dice, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Yo no puedo entender cómo funcionan las cosas de Dios si no tengo relación con mi amigo el Espíritu Santo. Por eso son personas, aún creyentes, que dicen creer en Dios, les cuesta creer en los milagros, las señales y los prodigios. Y no quiero entrar a juzgar, pero hace un tiempo ustedes vieron que vino un poco de personas aquí, vinieron nuevos, y hubieran podido volver, pero su respuesta fue, no creemos en los profetas ni creemos en esas señales. Entonces, pues por eso no volvieron, porque eran ocupados. Pero para quienes creemos, sabemos que Dios puede obrar un milagro en cualquier parte. Él mismo fue Amén. el que abrió el mar en dos. Amén. Él mismo fue el que en el pozo de los leones no dejó que Daniel se lo comiera. Amén. Él mismo fue el que resucitó a Lázaro. Amén. Él mismo fue el que sanó a la mujer del flujo de sangre. Amén. Él mismo fue el que le dijo a Moisés, lance la vara, y se hizo. Amén. Amén. Él mismo fue el que le dio la vista al cielo y en todos los milagros que hizo y las sanidades que hizo. Por eso Él nos dejó al Espíritu Santo, que era el que estaba con Jesús. Jesús se tenía que ir en carne, pero su Espíritu quedaba porque era uno solo con Él. Y dice en el versículo 15, en cambio, el es espiritual no juzga todo, aunque él mismo no será sujeto al juicio de nadie. Es decir, nosotros juzgamos todo lo del Señor, pero no tenemos por qué decirle a todo el mundo, usted está correcto juzgándome en que soy loco. Bueno, si soy loco, pero no creo en lo que creo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. La mejor forma de yo renovar mi vida renovando mi mente. ¿Y quién renueva la mente? El Espíritu Santo, porque él tiene la mente de Cristo. Por eso, una mente vacía y desocupada es un laboratorio del diablo. Si usted no trabaja, no mueve el cuerpo, no se instruye, usted se la va a dar pensando y vienen los datos. Haga esto, para que esto, o más bien haga esta otra cosa. Y el consejo que va a traer el diablo a la mente es, haga todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo le dice. Entonces el Espíritu tiene intelecto, razona, tiene su mente también. Porque la verdad es que eso lo lleva a que él tenga emociones al mismo tiempo. ¿Cómo así que emociones? Claro que sí. Vamos a la palabra. ¿Qué dice en Efesios 4:30? Resulta que esta semana, ténganlo ahí, estuve en las montañas haciendo un trabajo con lo que yo trabajo con turismo. Y llegué a un lugar, una montaña al fondo de un río. Llegué a un lugar donde una familia tiene una maloca. Es como una choza grande. Y su producto turístico, lo que trabaja es que la gente vaya y ellos les hacen. Ahora, yo no fui porque quisiera ir, es porque era mi trabajo y tenía que llevar personas allá. Pero el Señor me ha dado un trabajo distinto. Cuando los llevo allá, hacen un baño en el río, se purifican con agua sódica que sale de la montaña, luego se bañan en agua fría del río y luego van a esa maloca. Y entonces esta persona los lleva a hacer unas meditaciones, pero es una persona que no tiene a Cristo. Pero lo que me sorprende es que esta persona va a estar 4 años sin tener contacto con las cosas de Dios. Y la pregunta era, ¿pero por qué? Y él decía, porque me contaron. Y tenía cierta razón. Porque a la función donde el diablo lo quiere utilizar para engañar a la gente y llevarla a rituales y que vean cosas raras, decide que mantenga livianito para poderle dar cierta orden de poder. La pregunta es,
Si nosotros tenemos que dar el poder de los poderes por encima del poder que da el diablo, ¿por qué nosotros no procuramos mantenernos alineados con nuestro amigo el Espíritu Santo, haciendo los movimientos que Él nos dice y lo que Él dice para recibir ese poder, para vivir bien con Él y para Él? Amén. Y aquí está. ¿Cómo nosotros, aún el Espíritu Santo queriendo estar en nosotros, cómo nosotros le decimos, no quiero nada con usted, llévese su silla y arranque, porque hoy no quiero nada con usted? Y lo podemos hacer de una manera casi que indirecta. Porque miren lo que dice la palabra en Efesios 4:30. Eviten toda conversación obscena. ¿Toda qué? Conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y sigue, no agravien o no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención, o sea, para cuando nos vayamos con el Señor. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias de toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y todo esto a veces sutilmente llega a nuestras vidas y hace que nuestro amigo el Espíritu Santo ni siquiera tenemos que echarlo por la silla y se va. Por eso es importante estar con Él y decirle, Señor, ayúdame, ¿qué me conviene o qué no me conviene? Y cuando uno entra en esa relación sincera con Él, de pasar tiempo con Él, de sentarse a tomarse un tinto con Él, de ir en la buceta, de ir caminando con Él, de ir preguntándole si quiero estar en la habitación de rodillas, si quiero estar acostado, donde sea, pero en el tiempo con Él, entonces empiezo a tener revelación y a ser consciente de lo que me conviene y no me conviene. Por eso no es suficiente con venir los domingos. No es suficiente con decir yo creo en Dios y voy a una congregación. No es suficiente. No es suficiente con que usted se sepa toda la Biblia de memoria. No es suficiente. No es suficiente con que usted haya cambiado su forma de vestir. No es suficiente. Lo que sí es necesario es que todos los días tiene que haber algún momento donde yo charle con mi mejor amigo. Amén. Porque si no voy a ser un patético, frío y amargado religioso. Voy a seguir una de las 30.000 religiones más que hay en el planeta. Y el Señor no nos llamó a religión, nos llamó a relación. Y cuando yo tengo relación con alguien, el liderazgo es que influencia. Cuando yo tengo relación con mi máximo líder, amigo, que es el Espíritu Santo, él me influencia. Y yo ya por esa influencia que tengo, no me voy a comportar igual. Por eso el Señor nos dio una instrucción durante esta semana, al principio de semana. Cuidado con las amistades. Pueden ser muy buenas, ser muy buenos amigos, lo que sea, pero no convienen. No todas convienen. No todas convienen. Y hace no mucho, poco tiempo, yo me fui en una expedición que tenía para bicicleta en otro lugar. Y me fui, llegamos a ese municipio, y en ese municipio estaban en fiestas. Y entonces ya teníamos separado el hotel, todo. Y nos fuimos a comer, comimos en un restaurante. Y pasando, los compañeros con lo que iba, parémonos sacar esta esquina un momentico. No me voy a ir para el hotel tan temprano y yo me paré ahí. Y al fondo había una tarima de las de fiestas de... Pero resulta que lo que estaban cantando en esa tarima precisamente no eran Padres Nuestros. Todo lo que salía de ahí era como si hubiese una conversación y toda la gente tenía, los que estaban a mi lado, que no eran conocidos, porque era una esquina y era indiscutible no, sé, no ver lo que estaba pasando allá, pero todos coreaban lo mismo. Entonces, imagínense que lo que el diablo hace ya en las canciones, que ya no es indirecto, es directo. Todas las obscenidades que un hombre le dice a una mujer y luego se monta a otro y dice me quiero cortar la cabeza porque me abandonó y todo ese tipo de cosas.
que en algún momento yo las escuché y las disfrutaba. Cuando llegó un punto y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Primero, no me agrada ese tipo de música. Segundo, ya empezó a hacerme como fastidio. Y sentí como que ya me estorbaba la gente que tenía al lado. Pero ya no era de eso, o sea, ya llegó un punto donde me fui para el hotel y me acosté. Y cuando me acosté tengo un sueño. El Espíritu Santo me dice, José, José, ¿qué pasó? Si me ibas a entender, caminaste, que ya no perteneces a ese mundo. Te voy a mostrar qué opera ahí en esa contaminación. Y me muestra toda la parte espiritual que se estaba moviendo en ese momento. Todo lo que estaba influenciando. Y casi que en el sueño decía, pero yo soy creyente, yo te sigo así, yo te sigo a ti. ¿Pero por qué estar ahí en ese sitio? Cuando tú te paraste en esa esquina, yo te fui. Porque no lo soporto. No soporto que maldigan a las mujeres que yo creé para bendición. No soporto que se van a suicidar por un despecho cuando yo los creé para vida y para amor. No soporto que le digan a las partes íntimas de las mujeres las guachadas que les están diciendo. No soporto que le maldigan a las familias cuando la canción está incitando a que abandone a su esposo y se vaya con otro. No lo soporto. Por eso yo no estaba ahí. Y al otro día pedí perdón. Fue sutil. Pero es a esos movimientos donde no llega. Conversaciones, situaciones. Entonces dirán, entonces tengo que dejar de hacer muchas cosas. Es el proceso. Pero lo que el Señor nos quiere llevar es a que estemos con Él en un lugar disfrutándolo y donde Él se sienta tranquilo, en paz. Por eso a muchos, que puede sonar fuerte, nos llevó a un alejarnos de nuestra propia familia. Ciertamente. Y no porque no los amemos, sino porque ellos no quieren nada con Él. Necesitamos, los amamos, los queremos, oramos por ellos, los ponemos en manos del Señor. Pero si yo quiero tener el poder de sobrenatural del Espíritu Santo en estos últimos tiempos, yo debo empezar a escoger lugares con quien voy. Usted me dirá, ah, listo, es que José ya pasó por ahí, todavía estoy pasando. Y mi esposa es testigo. Porque visité tantos lugares, me metí con tanta gente y tantas cosas, que el Señor me está reseteando y me está diciendo, eso no es tan común que pase, o sea, no. Por eso le estoy pidiendo que me cambie de trabajo y lo va a hacer dentro de poco. Amén. Amén. Porque cuando llegan turistas, la agencia me contrata y me dice, José, llévalos a tal lugar. Y a mí me contrata. Es mi trabajo. Entonces yo voy y los llevo. Pero a veces no sé dónde se van a meter los turistas. Yo tengo que responder por ellos. Nos compramos este paquete turístico y vamos a ir a tomar viaje. Yo no les puedo decir que no lo tomen porque es lo que ellos contrataron. Pero tampoco los puedo dejar solos. Porque es mi responsabilidad. No lo voy a tomar. Ellos están allá y yo estoy por acá. Estoy orando, estoy adorando. ¿Qué fue lo que me pasó en esta semana? Mientras ellos se metieron a ese cubículo a hacer eso que tenían que hacer, yo me quedé 50 metros adelante. Y una de cagadas dijo, vas a traer. Muchas gracias. Y me quedé adorando. Y empecé a adorar al Señor. No reprendí demonios, no, solo adorando, Señor, bendito eres, gracias por estar aquí, gracias, ta, 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 ta. Y de un momento a otro vino un viento del occidente. Sabía el occidente porque me ubiqué. Y empezó. Y una de las manifestaciones, como yo sé que es mi amigo, es porque a mí me encanta algo. Y es sentir el viento en mi cara. Y aprendí esa manifestación sobrenatural. Cuando el Señor, quiero que me hagas sentir que estás aquí. Yo, qué rico estás acá. Y empezó a soplar más fuerte. Sopla, sopla. Yo le dije, ¿qué está soplando desde el occidente? Con él, ¿qué está soplando? Dime qué quiere decir el viento, pero no me lo dijo. Y durante el camino yo, ¿qué querías decirme?
Pero esta mañana a las 5 de la mañana, cuando me levanté a terminar de estar con él para ver qué quería decirnos, volví y le pregunté. Y esto para quienes están empezando es locura, pero así funciona. Eso es lo rico cuando uno establece con él esa relación sobrenatural. Y entonces me lleva una palabra. Y voy y la busco. Mientras alababas, yo sembraba gozo. Mm. Estaba feliz que lo estuvieras haciendo. No se fijó en lo que estaban haciendo los chamanes, se fijó en lo que estábamos haciendo con él y yo. Estaba feliz, estaba soplando gozo. Yo estaba gozoso. Pero o sea que te gustó, así sea desafinado, con el gallo salido, pero como lo estaba haciendo, digo, me encantó. Y cuando eso pasa, yo le digo, wow. Sí, señor, pero no me cansé de preguntarle. Y ya iba a ajustar 2 días. Yo dime que soplaste desde el occidente. No te voy a dejar de preguntar hasta que me lo digas. Maravilloso. Maravilloso. Entonces nosotros, muchas veces, no hemos podido salir de la cloaca donde estamos. Falta, pecado, como lo quiera llamar. No es porque no queramos, sino porque nos falta comunión con nuestro mejor amigo. Porque es imposible que no pasen cosas si yo no paso tiempo con él. Porque él es la autoridad, él es el consejo, Amén. él es el ayudador, dice. Y yo, hermano, yo no tengo fuerzas para levantar esto. Pero dice, yo fui el que lo creé. Eso es lo fácil. Porque cuento con él. Por eso hay que cambiar de la estructura religiosa a la estructura de comunión para entender que cuando yo llego a confiar en él es porque lo conozco, yo llego a confiar en él es porque me conoce. Y así funciona en el mundo espiritual. Y es maravilloso. O sea que todo esto que nos está diciendo en esta palabra, que abstengámonos de conversaciones, de estar amargados, de enojo, de gritos, de calumnias, de chismes, de groserías, es porque él no está en ese momento. Y si yo quiero estar con él, es porque debo estar en espacios donde no sea esos espacios donde comúnmente podríamos por estar anterior de él. Ahora, él tiene conocimiento, tiene emociones, pero él también tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad. Y él reparte a cada uno de nosotros como él quiere. Vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y nos basamos en la Biblia porque eso fue lo que él nos dejó. Son las enseñanzas. Jesús nos dejó esas enseñanzas. Porque podríamos basarnos en la filosofía, en el humanismo, en tantas corrientes que hay hoy en 12, día. 12 del 4. 12 del 4 al 11. Y miren lo chévere es. Yo duré aprendiendo del Señor en diferentes congregaciones durante unos 15 años. Aprendiendo estructura doctrinal. Aprendiendo. Y el Señor me llevó a una congregación en Bogotá donde habían cosas sobrenaturales y a mí me costaba creer. Yo decía, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Y mi pastor me decía, si me sacó a mí de lo más profundo de las ollas del satanismo, voy a hacer cualquier cosa. Y yo empecé a inquietarme. Pero resulta que no alcancé a entenderlo hasta que yo conocí a la persona del Espíritu Santo. Hasta que yo ya sabía que me estaba sentando con él y que él estaba acá, pero que Jesús me estaba viendo y el Padre también me estaba viendo porque son uno solo. Y podía decirle todo y de la forma como quería. Y les voy a decir algo. Es tan entendible él y nos entiende tanto. Que alguien que me está escuchando, pero José, ¿cómo se le ocurre eso? Hubo momentos en que lo hice. Que yo con grosería leí en términos vulgares. Me mamé de eso, pero con otras cosas también. No quiero esto, estoy cansado de esto, me le rebotaba como usted se le rebota, y es que entonces póngala pues como quiera. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Es que usted que le decía al Espíritu Santo que póngala como si yo le decía así.
Decía, ah, bueno, ya carajo. A ver quién gana. Y cuando me iba yo lloraba ya reventado, me decía, sí, tenía todo. Y cuando aprendí a conocerlo en esa relación, cuando mi esposa, que antes era mi amiga, conocía, ella se estilo, nos íbamos a encontrar en el Parque Caldas. Yo me paraba, que lo hago todavía, en un lugar. Entonces, para las personas que hermano, lo vi por ahí hablando solo. ¿Usted está bien? Ah, no sé, ¿con quién estaba hablando? ¿Usted qué le importa? Ya le voy a recomendar a la clínica, no se preocupe. Por muchas ocupaciones, no he tenido que hay que recuperar esos tiempos. Y yo cuando me daba cuenta que ella se había dado cuenta, le dije, ah, Ya le embarré. sí que está más rayado tú. Hasta que una vez dijo, ¿con quién estaba hablando? Me Espíritu Santo. Ah, bueno. Ah, bueno, así sí. Ah, ya Lo fue, que único que yo les digo, todavía nos falta mucho, a mí me falta mucho. Pero lo que quebrantó la estructura religiosa fría y pan de calentar nalga en una silla cada 8 días fue mi relación con el Espíritu Santo. Y lo sigue haciendo. Y me sigue bajando los pantalones y me dice, ¡Ey, ¿dónde va, hermanos? Venga a ver, acuérdense lo que le pasó la otra vez. Y sí, 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 sí. Porque el diablo es experto en meterse sutilmente y engañar. Sutilmente. Por eso la importancia de andar con quienes uno debe de andar. ¿Sabe por qué? Porque a cualquiera de nosotros nos puede mostrar el favor que Dios tiene con otra persona. Dígale a digo esto, pendiente por aquí, ayúdele por aquí, no esté solo. Por eso el Señor Jesús nos envió de dos en dos y no solos, porque es muy difícil mantenerse firme ante lo que el mundo está acá si yo ando por ahí solito. Entonces dice la palabra. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. ¿Espíritu con qué? ¿Con E qué? Mayúscula. Mayúscula. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Cómo así? Entonces no estoy entendiendo. Ya, usted no está hablando de que el Espíritu Santo, él tiene conocimiento de lo que el Señor tiene para nosotros. Que él tiene emociones y que él siente y se puede apartar cuando yo lo pongo triste. Es que el Espíritu Santo la está acordando de algo ya. La maldad que hizo algo. Listo. Tiene conocimiento de lo que el Señor tiene para nosotros y nos lo quiere dar. Tiene emociones porque Él siente. Pero Él tiene voluntad también, voluntad de, en su momento, listo, en mi voluntad se lo voy a dar. Y es lo que me está hablando de los dones. Ay, es que yo quiero tener cosas sobrenaturales. Sí, pero el Señor nos la entrega a medida que pasamos tiempo. ¿Usted se ha preguntado cuál es el don mayor que Dios tiene en su trono y que está esperando decirle al Espíritu Santo, entréguese? ¿Usted ha preguntado eso? ¿Cuál es su don mayor? Porque no estamos aquí simplemente para comer y dormir. A todos dice aquí la palabra. Hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas formas de servir, pero un solo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Dice el 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea que si tengo al Espíritu Santo de Dios como mi amigo, sí o sí tengo que ser útil para los demás. Amén. De alguna manera. Yo no puedo seguir siendo el maldecido o el desarraigado donde todo el mundo tiene que pensar. No, yo tengo un don o unos dones que me fueron regalados. Me los regaló Dios. Lo que Él está esperando es, bueno, como usted confía en mí, yo confío en usted, se los entrego para que lo utilice.
Y los dones no son para la gloria nuestra, sino para la bendición de los demás. Y hemos visto cómo en esta manada pequeña el Señor nos ha regalado dones. Y dice, a unos da por el Espíritu palabra de sabiduría. Si no sabemos qué hacer, llamamos a nuestra pastora. Y el don de sabiduría que el Señor le ha dado es la respuesta para el problema. Y usted le bota cabeza en la noche, pero ¿por dónde me meto? Con la llamada le dice, es esto lo que hay que hacer. Sencillo. ¿Un don de qué? De sabiduría para obrar conforme a la voluntad de Dios. A otros, por el mismo espíritu, palabra de conocimiento. ¿Cómo así que palabra de conocimiento? Venga, es que yo ante esto no sé qué hacer. A palabra de conocimiento, la palabra dice esto. Y el consejo que le doy es este basado en la palabra. Porque la conoce muy bien. O Dios se la revela. A otros, fe por medio del mismo espíritu. Fe. O sea que yo necesito la fe del otro. Claro que sí. Una historia bíblica donde Jesús está predicando. Y el paralítico no podía moverse. La multitud estaba allí. No tenía cómo entrar. Y los amigos dijeron, pues vamos a meterlo allá. Yo creo que Jesús puede sanar a este mal. No hay cómo. Camine y metámoslo por el techo. Y se van y abren el techo y lo bajan. Y Jesús, ¿pero qué pasa aquí? Dejo que lo bajen. Lo sana por la fe de los amigos. O sea que la fe de alguien, yo sé que Adriana tiene este problema. Es un ejemplo, Adriana, ¿no? Y usted no tiene problema. Es la única que no tiene problema. Amén, amén, amén. Adriana tiene este problema. Y puede estar tan débil alguno de nosotros. Adriana es un ejemplo que a veces hasta no tenemos ni fuerza para hablar. Pero la fe del otro, yo oro, Señor, tú lo vas a bendecir. Y yo declaro que eso se desarraiga. Yo declaro que eso se corta. Y entre todos lo vamos a hacer. Entonces la fe de uno lleva la bendición del otro. Pero también dice que a otros, por medio del mismo espíritu, le dio dones para sanar a los enfermos. Amén. Desde que yo empecé mi vida cristiana, yo quería hacerlo. Yo quería hacerlo. Y vi manifiesto ese don. El Señor, yo quiero eso. Duré 15 años para recibirlo. Pero en su momento me lo entregó. Como los otros. A otros, poderes de hacer milagros. ¿Cuál es un milagro? Que llueva ahora. Y llueva. Prodigio y maravilla. Eso es un milagro. Porque pare de llover. Señor, que le falta una pierna. La pierna crece ahora en el nombre de Jesús. Y crece. Lo compramos por fe. Y pasa. Y varios de aquí lo hemos visto. ¿Es una locura? Sí, para mí es una locura. Cuesta creerlo como creyente, pero es verdad. A otros, profecía, que es lo que nos ha regalado a nosotros. Profecía es ver con los ojos de Dios en visión o en sueño, como don o como palabra audible, lo que va a pasar o lo que está pasando. Pilas. No se vaya a ir para ese viaje que allá no le conviene. No se vaya a ir, ¿por qué? El Señor le mandó a decir que no se vaya a ir. Lo posible es que se caiga por una de escalas y se dañe los dientes. No, yo me voy. Es 15 días. Postura de monito. Y casi que el Señor dice, se lo dije. Copita de pico. Pero como no me hace caso. A otros poder de discernir espíritus. Y ese aquí sí que lo tienen varios. Mi esposita lo tiene. Para mí es difícil de entender, pero lo creo. Porque ella y yo vamos a un lugar, nos sentamos, ella se siente y me dice, ahí está. El hombre que hay detrás es un violador. Un espíritu de violación. Una vez fuimos a un lugar donde no deberíamos estar, pero ahora nos sentamos. Me dice, ya, hay 3 sacerdotes satánicos allí. No es mío, pero es el de él. O sea que como nosotros en la fe nos complementamos, y dice la palabra, otros hablar en lenguas, aquí lo hay. Y otros que me encanta interpretar lenguas, el que tiene profeta Eric ahí atrás.
Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Él lo determina. Y no es que no podamos pedir dones, sí, pero Él sabe cuándo los da. Sí. No siempre estamos preparados para recibirlos. Pero 40 años para recibir eso. 40. Él lo determina. Cuando tenemos esa relación con Él, empiezan a operar los dones que son para el servicio. Sí. No para nosotros mismos, para el servicio. Entonces, como el Espíritu Santo es Dios mismo, Él no es ayudante de Dios, Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Tiene los mismos atributos que tiene Jesús y que tiene el Padre. O sea que si yo estoy hablando con el Espíritu Santo, estoy hablando con Jesús y estoy hablando con el Padre. Pero como dice la palabra, que todos lo hagamos en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo quedó en la tierra, porque Jesús decidió ir a morir por nosotros en la cruz y nos dejó esa herencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, yo creo, con tu ayuda, Espíritu Santo, yo te lo pido, que así va a ser. Tremendo. Tremendo. Y lo mejor de todo, sí, para que tengamos que comprender. Entonces, o sea, que Él llegó a la tierra cuando Jesús se fue. No, Él ya estaba siempre desde la eternidad. Siempre. Sí. Los tres han estado siempre. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Que a nosotros nos enseñaron. Pero cuando yo alcanzo a entender mi relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a llevar a entender cuándo habla Él, cuándo habla Jesús o cuándo habla papá. Y es una de las cosas más maravillosas que yo he podido experimentar y que todos llegamos a experimentar. El Espíritu Santo habla con un amigo. Con un amigo. Jesús nos habla como si fuera un hermano. Y el Padre nos habla como mi papá. ¿Cómo diciendo yo la voz? Usted ya sabe cuándo le habla a su hermano. Usted ya sabe cuándo le habla a su amigo o su amiga. Y sabe cuándo le habla a su papá. Es lo mismo. ¿Será que me habló mi papá o mi hermano? Usted conoce la voz de papá. Hijo. Es una voz de papá. La voz del hermano. Se alcanzan a discernir, pero eso mismo día. Pero todo llega por revelación del Espíritu Santo. Por eso, muchos creyentes se han perdido de manifestaciones sobrenaturales en su casa, en las congregaciones donde uno vive, porque no hay relación con el Espíritu Santo. Se puede cantar muy bonito, se puede enseñar muy bonito, le pueden dar hasta un consejo, pero entra por aquí y sale por acá. No se ven milagros, no se ven señales, no se ven sueños, no se ven visiones, no se ve ayuda, no se ve nada, porque simplemente es una fría religión. Tal cual, lo mismo con todo el respeto, como lo contamos Pepitas hace años. Y repita, sin conciencia. Y la mente es tan tremenda que aún eso hasta puede edificar. Porque va generando una recordación. Ahora, si funciona en cosas que no son tan buenas, ¿cómo no va a funcionar cuando yo cojo la palabra y en mi conversación con el Espíritu Santo, yo entro a trabajarlo con él? Salgo de la religión y eso es lo que hace que me enamore de Dios. No de los milagros que Dios hace. Me enamoro de él. Dice la palabra en Génesis 1, versículo 1 y 2. Génesis 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hace 15 días hablamos de los niveles del cielo. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y las tinieblas cubrían el abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por eso no es casualidad que la tierra, la mayor parte de la proporción del planeta Tierra sea agua. Ahora es otro cuento que ya podríamos profundizar más adelante. Pero dice que desde el principio el Espíritu se movía. O sea que Él estaba. La misma esencia de Dios no ha dejado de ser ni Padre, ni Jesús, como Hijo, ni Espíritu Santo. Siempre ha estado. Una vez alguien me decía, bueno hermano, ¿y a usted qué
Les digo la verdad, esto fue lo que más me costó en la vida como creyente, porque yo venía de estudiar filosofía, de estudiar razón, de estudiar humanismo, de hacer la carrera, de hacer un posgrado, de hacer una especialización, de leer mucha cosa. Y cuando alguien me preguntó y me dijo, bueno, hermano, pues eso suena muy bonito. Entonces, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién creó el Espíritu Santo? ¿Quién creó Dios? ¿Quién creó a Dios? Explíqueme. Pues yo me dije, pues, no sé. Y yo me fui, empecé a buscar, ¿de dónde salió Dios? Eso no lo conseguí. Me busqué, ¿quién creó a Dios? Hasta que una vez me metí y le digo, bueno, explíqueme cómo fue esto, cuál fue el principio. Y me dijo, hay secretos que no los va a entender mientras esté aquí en la tierra y me pertenecen a mí. Y solo se les revelaré a quien yo quiera en el tiempo que quiero. Así que por ahora, solo crea por fe de que yo soy el creador, por eso le basta. Si no alcanza a creer, no quiere creer. Porque nos enseñaron que la razón va por encima de la fe. Y es al contrario, como creyentes, la fe va por encima de la razón. O sea que desde el principio fue el mismo Espíritu Santo, todos allí conjunto, que dio orden a lo que estaba vacío. Porque dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía y las tinieblas cubrían. Y vuelve lo mismo. Este cuerpo, este templo donde él habita, puede estar vacío, puede estar lleno de tinieblas, pero el mismo ser que ayudó junto con el papá nuestro, con Jesús también, a darle forma a la tierra, él nos ayuda a que tengamos forma según sus santos designios para nosotros aquí en la tierra. El mismo que cortó la sierra nos acaba de dar estructura a nosotros. Por eso, si usted va donde los científicos ya lo han hecho y cogen una parte del ser humano, de una pierna, y van y lo muestran, lo ponen en el laboratorio, va a ver que contiene casi todos los elementos que tiene un puñado de tierra si usted va a ir pone ahí. Dice, pero está claro, porque el cuerpo tiene esto, tiene magnesio, tiene potasio, tiene zinc, tiene hierro, y tan raro porque la tierra tiene lo mismo, porque fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Sí me pasa? Loco, sí, pero es así. El mundo espiritual es hermosísimo. Entonces, hay un código aquí. Y él ya nos dice, muy bien, yo quiero morar en ustedes y que ustedes moren en mí. Que me conozcan, me disfruten, tengan paz, tengan gozo y sean útiles. Yo quiero que ustedes, yo también, sean instrumentos de la bendición de Dios en la tierra. Pero hay un código muy tremendo, del cual el Señor por eso nos ha invitado tanto y casi todo depende de allá. Casi todo. Escuchen. Primera de Corintios 6, 18, 19 y 20. Hay cosas con las que tenemos que desarraigar del pasado si queremos entrar en esas dimensiones. ¿Quién nos va a ayudar? 6, Primera de Corintios 6, 18, 19 y 20, para ir terminando. Y dice, huyan de la inmoralidad sexual. Miren lo que dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Tal vez muchas enfermedades, problemas que el cuerpo somatiza, hayan venido de inmoralidades sexuales nuestras o de nuestros antepasados que aún no se cortaron. O puede que hayamos cortado los de los antepasados, pero nosotros podemos seguir consintiendo con cosas. ¿Por qué quedó la palabra? Claro, porque es que dice que este es el templo del Espíritu Santo. No es que esté hablando la mentira, ni el chisme, ni la murmuración, no, nada de eso. Pero ¿qué sucede? Cuando yo entro a que me gobierne la inmoralidad sexual, con cosas que al Espíritu Santo no les gustan y se vuelven costumbre, no es que a nosotros nos haya pasado, pasó en algún momento. Y tampoco es que estemos exentos de que nos vaya a pasar. Pero lo tenemos a él como ayudador, para que no nos deje caer en tentación. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. ¿Cuál precio? El precio de sangre. Por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Les hablo mi testimonio. Cuando yo decidí, porque fue una decisión, no era que yo me sintiera capaz. No, ya soy capaz de dejar esto. No, yo no era capaz. No era capaz. Fue una prueba muy dura para mi vida. Yo vivía en unión libre con una persona. Vivía en Bogotá. Y cuando yo empecé a conocer del Señor, lo mismo que pasó en los bautismos, está decidido. Yo dije, sí, estoy decidido. Ya cuando me voy, yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sabía que no estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero hubo un momento donde yo dije, yo quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Quiero dejar esto, pero me gusta. Ustedes saben a qué me refiero. Esto es rico, algo sabroso, me gusta. Entonces yo le hice una oración. Ayúdame, porque en mi carne yo no puedo. Dame algo que yo sienta que tú estás conmigo, porque aunque no pueda, yo sí quiero. Y eso fue lo que marcó mi vida como creyente. Cuando yo me voy y llego a ese lugar donde vivíamos, yo me siento, y lo hablo sin problema porque así pasa. Me siento en la cama. Entonces mi compañera de ese entonces, que Dios la bendiga donde esté, se sienta y me dice, ven para acá, Yo para acá, papito. venga. Oye. Ya bizcochito. Pero cuando yo me arrimo Señores, de una manera tremenda, el Señor es fiel, señores. es una voz. ¿Lo vas a hacer? Uy, bendito. Tienes que decidir a quién prefieres. Seguirlo siempre, pero no sé. Sí. Cuando yo iba a poner la mano encima a esa mujer, yo quiero, pero tú me vas a ayudar y me sentí. Y sentí como su solo que te determines. Eso quieres. Usted tiene otra. Entonces, ¿por qué no quiere? No lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Me está engañando. ¿Qué pasa? Prefiero a Dios que a Señor. ¿Cómo así? Entonces, ¿usted le prefiere a su Dios que a mí? Sí. Aunque me guste, sí. Entonces, mañana empaco mi maleta y me voy. No creyendo yo que no se puede. Paga su maleta y se va. Para el otro lado. Y yo quería, pero el Señor me dice, es cuestión de determinación. Pero te voy a ayudar. Casi que proféticamente me dice, en 3 meses te vas a estar viendo de lo que... Y así fue. En 3 meses ya la pegó. No había soltado. Decía el Señor, gracias. No porque quisiera, sino porque me determiné. Así quisiera, yo me determino y digo, no. Lógicamente tenía un mentor a mi lado. ¿A qué voy con esto? Que si hay algo que limita en nosotros la relación estrecha con el Espíritu Santo, es la inmoralidad sexual. Porque cuando uno tiene la esposa, ama a alguien o a su esposo, con la persona que ama, el Señor le ha entregado a uno, es tal cual. Él se vuelve uno con uno. ¿Qué pasa? Imagínese usted que su amado o su amada, usted se da cuenta de que lo está engañando con otro.
usted lo va a recibir con los brazos abiertos. Ay, bienvenido, tan rico, vaya, siga. Y dice, no, qué pena, pero no más intimidad conmigo, hasta que organice este asunto. Y si no lo organiza, pues yo me le voy del todo. Así de sencillo, tal cual es el destino. Porque este templo es donde Él se glorifica para que los dones sean manifiestos. ¿Por qué Él dice que lo protejamos tanto? Porque a través de esto fluye la sanidad, fluye la palabra, fluye el discernimiento, fluye la visión profética, fluye todo a través del cuerpo que vivifica el Espíritu Santo. Porque nosotros nos movemos, es por la gracia de Él. Por eso hay que mantenerlo. Y una forma de honrar al Espíritu Santo es mantenernos en eso. Y si tenemos ese problema, entonces para eso estamos todos, para ayudarnos. Por el principio y el don de la fe de algunos. Amén. 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 Hubo cosas que yo no podía aportar, que alguien sí me llevó a que se hicieran así. Por eso no podemos andar solos. Así que Él nos guía a toda verdad, Él nos lleva, no nos empuja, pero nos guía. Él nos está susurrando cada momento cómo lo debemos hacer. Pero lo importante es aprender a escucharlo, pasar tiempo con Él. La pregunta es, antes de terminar, ¿cuánto tiempo estamos pasando con el Espíritu Santo? Si usted lleva 1 o 2 meses y dice 10 minutos, es hasta válido. Pero si usted lleva creyendo en Dios 10 años y no pasa por lo menos 1 hora al día con Él, hay algo muy grave. Porque eso es lo que hay que permanecer tiempo con Él. A Joanny le gustó una muchachita, muy bonita ella. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Lo que usted más desea es pasar tiempo con ella. Cuando uno alcanza a conocer al Espíritu Santo, es imposible que uno no quiera pasar tiempo con Él. Porque uno recibe el amor, se enamora, Él lo enamora a uno. Y se convierte en la prioridad. ¿Por qué en la prioridad? Porque no se deja para la última hora de la noche. Ojalá en la primera hora de la madrugada. 10, 15, 20, 1 hora. Ah, que por la noche quiero leer una palabra bíblica. También, ahí está Él. Pero miren, muchachos, no hay éxito en la vida como creyente. Yo no puedo llegar a ser el empresario exitoso. No puedo llegar a tener la esposa o el esposo que quiero. No puedo llegar a ser ungido del Señor y a tener los dones que Él tiene preparados para nosotros si yo no paso momentos con Él. O si no, lo que podríamos hacer es ir a donde la música suene más bonita a cualquier congregación que haya. A donde me digan, llevo un guayabadito, sí, tranquilo, ¿no? Entonces tomamos otra media y sigamos la fiesta. No, 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 no funciona así. No funciona así. Porque estos tiempos están cortos donde tenemos que arrebatarnos la bendición que el enemigo nos quiere robar. Lógicamente también la salvación que el Señor nos ha regalado. Pero también ser de bendición. Porque no estamos aquí para calentar vamos. Y sé que el Espíritu Santo nos va a llevar a otro nivel. Nos va a llevar a otro nivel de conocimiento de Él y de estar conectados con Él. No hay ninguna otra fuente de poder en la vida sino es Él. No puedo llegar a conocer la revelación de la cruz de Jesucristo sino es Él. No puedo ir a seguir el camino de Jesús, el camino, la verdad y la vida, si no creo en el Espíritu Santo que Él dejó. No hay otra forma. Entonces, termino con esta palabra que dejó el apóstol Pablo de una manera muy tremenda. Pues perdón, está en Hechos 1:8. Y dice, Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es el punto. Cuando tengamos una relación con el Espíritu Santo y Él me diga, ahora sí, me muevo con usted y soy manifiesto en usted para donde se vaya, es imposible de que nosotros no emane poder. Cuando Jesús iba caminando entre la multitud, iba caminando, y esta mujer que necesitaba milagro, que llevaba el flujo de sangre, y dijo, tengo que buscar a Jesús, pero como no podía entre la multitud, se escabulló y alcanzó a tocarle el borde del manto. Y el padre dijo, paren, ¿qué pasó? Alguien me tocó, dijo. Le dijeron los discípulos, pero ¿cómo así? Es imposible que nadie lo toque en esta multitud de personas. Mire que usted no, alguien tocó el borde de mi manto, pero ¿cómo? Sí, porque de mí salió poder.
Lo mismo, cuando alguien se arrima, le dice, Carlos, yo necesito que ore por mí. Y como el mismo espíritu que estaba en Jesús mora en Carlos, entonces Carlos ora por él, le pone una mano en el hombro y ora. Y de él sale poder, porque es el mismo espíritu de Jesús heredado para Carlos y para nosotros. ¿Pero por qué? Porque ya llegó, el espíritu mora sobre nosotros, el espíritu de Dios, y los dones se activan para el bienestar de la gente. De nosotros sale poder. Y dice, y serán testigos en Jerusalén. ¿En dónde? En Bogotá. Serán testigos en Judea. ¿En dónde? En toda Samaria. En todo Colombia. Serán testigos en Samaria, en toda Latinoamérica o en Europa y hasta los confines de la tierra. No sabemos el Señor dónde nos vaya a utilizar. Por eso, donde el Espíritu Santo está, se siente libertad, tranquilidad. Donde el Espíritu Santo gobierna, tiene que haber algún tipo de transformación. Y donde el Espíritu Santo se mueve, hay milagros, señales, prodigios. Amén. Tiene que haber algo. Por eso quedó escrito en 2 Corintios 13:14. Y él despide allí a la iglesia de Corinto y les dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? El favor inmerecido, porque nosotros no lo merecemos. Es un regalo de Dios. El amor de Dios, Padre, Papá nos ama. Y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Así lo escribe. Disfruten del favor que el Señor tiene con ustedes, Jesús, del precio que pagó la cruz por nosotros. Disfruten del amor de Dios, pero tengan comunión con el Espíritu Santo. Así funciona. Así funciona nuestra vida como creyentes. Vamos a otros niveles. Peguémonos del Señor. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En todas partes. ¿Dónde fluye de manera más tremenda y en oración a través de la palabra? Por eso es importante conocerla, estudiarla o preguntarla. Y una de las herramientas que gracias a Dios tenemos es la tecnología. Si yo no la sé y si quiero buscar algo, tengo dudas, ¿sabes? Entonces llamamos a Lina, a José, llamamos a Luz, llamamos a la negrita, a alguien que me explique esto. Y si de pronto no contestamos, entonces usted coge y me dice, señor ChatGPT, yo quiero que usted me diga, por favor, necesito un consejo pastoral sobre esta situación. Y se lo mando, basado bíblicamente. Pero como usted no está con ChatGPT, porque esto es un ecosistema, usted coge esta palabra y se va en intimidad con el Espíritu Santo. Usted no va a decir, ChatGPT me dijo, no, tú dices. Así funciona. Ajá. Señor, tú dices en tu palabra. Señor, yo necesito palabra que me lleve a romper mis finanzas. Entonces usted le dice, gracias ChatGPT, en el nombre de ChatGPT, Señor, tu palabra dice, porque esto es una herramienta tecnológica para el servicio. Tu palabra dice, no me la aprendí, pero yo la declaro. Y así la vamos aprendiendo. Yo leo y la declaro y la declaro. Y si tiene alguna duda, porque también hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, llama a un amigo. ¿Es cierto esto que está acá? Oído, peligrosísimo. Peligrosísimo y sobre todo para quienes están empezando. No todo lo que brilla es oro. Las redes están llenas de basuras y de engañadores. Por eso si usted va a seguir a alguien en las redes, cerciórese de que es un ministro y sacerdote de Dios y que está bajo una cobertura sana en doctrina, porque aparece mucho payaso o payasa. Recibir la palabra que el Señor nos da a nosotros, nosotros escuchamos 2 o 3 generales de Dios, personas que han pasado mucho tiempo, que son curtidos y que son referentes generales, que uno sabe que son ancianos o ancianas sabias en el Evangelio, en la palabra, que con solo escucharlos fluye el Espíritu Santo porque tienen una revelación. Soy enemigo número 1 de esos personajes que salen con su carita aquí y haciendo así, miren lo que dijo el pastor tal, miren lo que dijo tal, escuchen lo que dice. No, vaya la palabra, no vaya donde ningún payaso de circo barato. Usted tiene un amigo y se llama el Espíritu Santo. ¿Y dónde está? En su sitio de intimidad, mientras va al trabajo, mientras está acostado. Y si tiene dudas, llame a su autoridad espiritual y pregunte. Pero no se deje enredar. Porque el enemigo es experto en sacarlo a usted y llevarlo para donde no le conviene. Donde no le conviene. Por eso dice, la gracia, el favor de Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes.
O si no, no hubiera quedado el versículo, la parte de acá, de comunión con el Espíritu Santo. Es necesario. Es necesario. Entonces, vamos a orar al Señor. Vamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Terminando.